inicio al primer panel de esta jornada. Invitamos entonces a subir a este escenario para disertar sobre la ley de medios y su impacto para la democracia argentina a las disertantes Graciana Peñafort y Florencia Santos. Queridos compañeros y compañeras, la verdad es un gusto enorme estar acá. Gracias Agustín por invitarnos, gracias por permitirnos compartir este momento. Vivimos en una Argentina donde nunca más vamos a poder dejar de decir esto de compañeros y compañeras, del todos y del todas. Y a mí eso me da una profunda alegría tener una presidenta que ha incorporado en su lengua, ya que vamos a hablar de comunicación, ha incorporado tantas luchas, las luchas de las mujeres, pero no solamente las luchas de las mujeres, las luchas de los olvidados, las luchas de los no blancos, las luchas de los no adultos, las luchas de aquellos que no tenían la razón dominante y que constituían universal en el todos, y ella tomó para decir: hay unos que todavía no están y tienen que estar acá, que todavía falta y que tienen que estar acá. Bueno, en los últimos años hemos visto cómo en toda nuestra región se fueron consolidando de maneras volcánicas, de maneras maravillosas, gobiernos que no se parecen a sus pueblos, sino que son sus pueblos. Gobiernos que algunos llaman gobiernos populistas, y hay operaciones interesantes, operaciones teóricas interesantes para pensarlos como tales, pero que a muchos de nosotros nos sigue gustando llamarlos gobiernos populares, gobiernos del pueblo. Gobiernos que se han armado tejiendo, convocando a todas esas luchas que estaban fragmentadas, que estaban perdidas, que habían resistido en los momentos más difíciles, en los momentos más duros, pero que además de convocarlas para articularse horizontalmente, las han convocado desde el Estado para el Estado, las han convocado verticalmente. Y gobiernos que encuentran, y esto no es ninguna casualidad, que encuentran en los medios de comunicación concentrados a lo largo de siniestras historias en muy pocas manos a sus principales opositores, incluso a sus principales enemigos. ¿Por qué no animarse a llamarlos así? Gobiernos que se enfrentan a los intereses de aquellos que quieren seguir pensando un mundo para unos pocos, un mundo donde funcionen los privilegios y no los derechos. El conflicto aparece en los últimos años como un conflicto central en toda nuestra región, el conflicto entre gobiernos populares y medios. Y este no es un conflicto de periodistas contra presidentes, de periodistas buenos o malos, de periodistas independientes o no independientes, sino que es un conflicto central, un conflicto radical entre dos modos de pensar nuestras naciones, entre dos modos de construir nuestras naciones. Por eso tenemos que estar muy atentos a que cuando hablamos de medios, pensar, tener muy claro, y esto creo que es algo de lo que hemos aprendido con muchas dificultades, pero también con mucha alegría y con muchas ganas en el último tiempo, hemos aprendido a pensar qué son estos medios. Estos medios son las derechas travestidas de medios de comunicación. ¿Qué son los medios? Los medios son actores económicos, son actores cuya única finalidad, o más que su única finalidad, su primer finalidad tiene que ver con la reproducción del capital. Son instituciones, son modos de actuar, son prácticas que tienen que ver con la necesidad de la reproducción del capital. Pero además de ser actores económicos, son actores políticos, son claramente actores políticos. Son actores políticos que no se van a quedar tranquilos por su cuenta, que no se van a quedar tranquilos
sociedad de privilegios. Los medios, además, cuando hablamos de medios, cuando hablamos de esos medios, tenemos que pensar también que los medios actúan como sistemas, actúan entrelazadamente, actúan orgánicamente. La CIP, esa sociedad de dueños de medios de prensa, es solo una muestra. Esta sociedad fundada desde la CIA, retomada, cooptada por la CIA y que ha participado activamente en cada uno de los procesos antipopulares en nuestra región, es solo una muestra de la capacidad de actuar de manera orgánica, de actuar de manera sistemática. Y los medios también, y esto no nos podemos olvidar, los medios, además de ser empresas, además de ser actores políticos, los medios son enormes y potentes maquinarias de producción de sentido, porque no son cualquier empresa, son empresas que producen sentido, que producen valores, valores sobre la belleza, valores sobre lo permitido, valores sobre lo prohibido, valores sobre quiénes son los sujetos que pueden vivir una vida digna y quiénes son aquellos que tienen que ser dejados atrás, que tienen que ser dejados afuera. Los medios condenan, los medios estigmatizan, los medios celebran. Los medios son los medios, estos medios dominantes que hoy empezamos a quebrar en la Argentina, son estos medios que han hecho posible los grandes crímenes de la Argentina. No son cómplices de esos grandes crímenes, sino que son sujetos activos, son protagonistas de esos grandes crímenes. Nada de esos grandes crímenes hubiera sido posible sin la construcción de un sentido común que los acepte, que los haga aparecer como posibles. Frente a estos medios, frente a este poder de las comunicaciones, un poder que por supuesto puede ser enfrentado, que por supuesto puede ser quebrado, como decía recién, que por supuesto no solamente puede ser usado, penetrado en sus grietas, sino que además también transformado en un poder democratizador, en un poder para todos y para todas. ¿Qué han hecho los gobiernos? ¿Qué han hecho los gobiernos? ¿Cómo han ido respondiendo los gobiernos populares a estos medios? Han respondido de varias maneras. Una de las primeras formas, uno de los primeros caminos en que han elaborado respuestas ha sido, por supuesto, la creación de nuevas legislaciones, a lo que estando acá nuestra heroína de la ley, no me voy a detener a hablar de estas legislaciones. Pero un punto fundamental ha sido de la creación de nuevas legislaciones en nuestra región, de nuevas legislaciones, e incluso en aquellos lugares donde todavía no se han podido consolidar las nuevas legislaciones, está dado el debate, está claramente dado el debate. Hay una apuesta a unas legislaciones que reconocen el derecho a la comunicación por oposición al derecho a la libertad de expresión como un asunto puramente empresarial, como un asunto puramente de negocios. De la mano de esto, también estos gobiernos populares, o también o esencialmente, tal vez nada de estas legislaciones hubieran sido posibles sin esto, de la mano de esto, estos gobiernos se han dedicado a denunciar, han hecho una realidad efectiva la denuncia de esta condición de los medios a la cual muchos de nosotros nos habíamos acostumbrado a pensar que nunca iban a ser de otra manera. El ¿qué te pasa, Clarín?, en la Argentina, la denuncia del presidente Hugo Chávez, la denuncia de Correa diciéndoles: ustedes son los dueños de los bancos, no los dueños de la libertad de expresión, porque los pobres no tienen diarios, los diarios los tienen los bancos. La denuncia de cada uno de estos presidentes, habilitando
se escandaliza cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de contenidos antidiscriminatorios. Ustedes saben que en Bolivia uno de los escándalos más grandes es una ley contra la discriminación en la cual uno, en el terreno del periodismo, por supuesto no es lo único que aparece como escándalo, en la cual se dice que no se va a poder emitir contenidos discriminatorios y que los periodistas no tienen ningún privilegio para ser juzgados si es que los emiten. Eso parece ser que es escandaloso. Lo que decía, ¿qué te pasa, Clarín? Es una denuncia que habilita la posibilidad de una otra verdad. El Clarín miente, que por supuesto está hilado a tantas otras historias. Al Mercurio miente. El Clarín miente. Es este movimiento que deja al desnudo una otra verdad, la verdad del derecho a la comunicación de los pueblos. Y también estos gobiernos han respondido, siguen respondiendo, poniendo el cuerpo, poniendo la primera persona, poniéndose en carne y hueso, poniéndose en corazón, en cabeza, poniéndose en esto que en el campo de los estudios de la comunicación era la comunicación directa, la comunicación cara a cara. Ya no hay periodistas que van a mediar la verdad porque los periodistas no median, porque los periodistas construyen. Develando esta verdad, estos presidentes, el aló presidente, la decisión profunda de no hablar al pueblo a través de las conferencias de prensa, sino en las cadenas, que tanto también escandalizan, tienen que ver con esta apuesta a la comunicación como derecho en un doble movimiento en el cual se reconoce la diversidad de voces, de historias, de caras, de recorridos, la diversidad y también el derecho a la igualdad. En este país la diversidad en cada uno de los terrenos en que se ha peleado desde la plataforma de la igualdad. Y en el terreno de las comunicaciones esto no ha sido una excepción. Quiero decir que nosotros, cuando llegamos al ¿Qué te pasa, Clarín?, cuando llegamos al 2003, veníamos de una larga historia. Nada de lo que ha ocurrido en este país puede entenderse sin la voluntad oceánica, volcánica, sin la voluntad creativa, original, sin la voluntad política de hacer del mundo un mundo mejor. Pero tampoco esa voluntad puede ser entendida sin esta afirmación de somos hijos de las madres, sin la afirmación de una historia que también es una historia en el campo de las comunicaciones. Y en el campo de las comunicaciones podemos pensar cómo durante la década del 60, cómo durante la década del 70 se peleó con muchísima fuerza denunciando lo que se iban conformando en el terreno de las comunicaciones como un poder sin igual, y también se peleó para impugnar la idea de la libertad de expresión como un derecho liberal que siempre era funcional a las empresas y nunca a los pueblos. La historia de las comunicaciones, además, tiene que ver con todas esas experiencias que discutieron un nuevo orden para esa época, un nuevo orden que no siempre fue sistematizado en el campo de las teorías, que siempre circuló a las orillas de la ciencia, porque tal vez no había tanto tiempo para ir sistematizándolo. Un orden que por supuesto estuvo abonado por las teorías de la dominación, por las teorías que pensaban a los medios en el carácter de reproducción de la dominación, pero que también siempre dejaron abierto el lugar de la esperanza. Es decir, en estas teorías que nos hablaban, para leer al Pato Donald, que nos mostraban este librito que parafraseando el Tusser dice, no vamos a leer a Marx, vamos a leer al Pato Donald, y vamos a ver allí en esas historietas donde parece que no pasa nada, ahí vamos a ver dónde está la dominación. Pero ¿por qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer porque estamos haciendo la revolución. Lo vamos a hacer, vamos a denunciar
porque vamos a ganar, porque vamos a dar vuelta a esta situación. Y en momentos de profunda derrota no es desaparición, nada de lo que hoy vemos podría entenderse si pensamos que la derrota es el final. Y en momentos de profunda derrota, como los que vivimos con la dictadura, lo que vivimos a partir del 76 y que podemos, por supuesto, rastrear previamente, también se siguió pensando en la denuncia de la comunicación y también en la creación de espacios de resistencia. Por eso en espacios como estos, yo creo que es tan interesante, por ejemplo, rescatar a aquellos que a veces nos olvidamos, rescatar, por ejemplo, en el nombre de la figura de Rodolfo Walsh, aquellos que en los momentos más tremendos, solos, con una máquina de escribir, después de haber dado cuenta del repliegue, denunciaban los poderes más siniestros. Y es interesante rescatarlos para aquellos que defienden, para aquellos que dicen, como tuvieron la impunidad de decir, que no hay libertad de expresión si no se tienen grandes monopolios. En este país conocemos la historia. Que hoy están en los que luchan. Y decía, durante la década de los 90, en los 80 también se peleó por una ley. Y la década del 80 fue esta década marcada por la pelea por las libertades, por este relato de la transición, pero también por este relato de la claudicación, que hizo que durante los 90 muchísimos que habíamos luchado también, muchísimos que no fuimos los que celebramos las derrotas, pensáramos que nunca más íbamos a poder vivir, íbamos a poder ver lo que estamos viviendo. Y lo único que se pensó, y esto lo planteo desde muchos lugares, lo único que se pensó es que la posibilidad que teníamos en esta historia que parecía derrotada era quedarnos quietos frente al televisor o a lo sumo pensar en la posibilidad de crear públicos críticos, porque con eso no se iba a poder hacer absolutamente nada. Sabemos que pudimos hacer muchísimo, sabemos todo lo que vamos a poder hacer. Tenemos una confianza entrañable en la fuerza de la militancia y en la fuerza de los compañeros, porque sabemos lo que está sucediendo. Y esta mesa está convocada toda esta jornada desde esto que solamente la militancia puede convocar. Ganamos todo esto. ¿Qué nos falta? Y sabemos que somos nosotros los únicos que podemos ver, nosotros los plurales, nosotros los que podemos ver lo que falta y los que nos vamos a encargar de meternos donde haya que meterse para darnos vuelta. Yo voy a plantear muy brevemente lo que a mí me parecen algunos de los desafíos. Creo que, por supuesto, tenemos como desafíos hacia adelante en el campo de las comunicaciones la necesidad de profundizar en marcos continentales de legislaciones y de acciones comunes en el campo de las comunicaciones. Una de las grandes respuestas ha sido Telesur en ese sentido. Tenemos que profundizar esa línea. Pero también tenemos que pensar, y voy a hacer más corta la lista de los desafíos, en todo caso después la charlamos más larga. También tenemos que pensar en la avanzada de la redistribución de los medios, de la redistribución de la palabra, de la redistribución de la comunicación y cómo esa redistribución implica la creación de nuevos públicos. Porque los públicos no nacen, los públicos se hacen tal vez en condiciones que no eligen, pero se hacen. Los públicos se hacen y tenemos el enorme desafío de rehacer esos públicos pueblos, esos públicos que se transformaron en masas y luego en consumidores para perder su condición de pueblo. Necesitamos rearmar, reconstruir
reconstruir juntos nuestras condiciones de público pueblo. Y en este sentido, la pelea por los contenidos es una pelea fundamental. No es la única, pero es una pelea fundamental. Los contenidos que tienen que ver, ya la ley habla de contenidos. Por supuesto que habla de contenidos y habla del papel del Estado frente a esos contenidos. Pero de contenidos que además tienen que ver con temas, pero que también tienen que ver con estéticas, tienen que ver con la otra información, con esta información que no está, o con esta otra información que cuando está modelada de maneras perversas. Tiene que ver con otras gramáticas, tiene que ver con la recuperación de la lengua popular, contra la violencia simbólica que la oprime, que la niega. La lengua popular tiene que ser reconstruida en las propuestas de comunicación de los gobiernos populares. Y tiene que ser reconstruida alejándose de una mirada folclórica, creemos mucho de nosotros. Porque la mirada folclórica dice todo bien con lo popular, pero lo popular está muerto, tiene la belleza del muerto. Y tiene que ser recuperada alejándose de la mirada elitista, de la mirada crítica elitista de lo popular, tanto de izquierda como de derecha. De lo popular solo podemos hablar lo que sabemos. Al punto que en los 90 se llega a hacer la pregunta, sectores progresistas del campo intelectual se llegan a hacer la pregunta, ¿podrá lo popular hablar? Porque piensan que ni siquiera hay palabra. Y la lengua popular, y con esto voy cerrando, la lengua popular también tiene que ser recuperada por fuera de los usos travestidos en libertad del consumidor, que son usos puramente clasistas, racistas, discriminatorios de mercado. No puede ser que dejemos nuestras luchas ganadas. Hemos ganado en la Argentina, una Argentina donde nuestros hijos podrán enamorarse de quienes quieran. Y eso lo ganamos nosotros, lo ganaron los kirchneristas, lo ganó la voluntad de nuestros hijos y lo ganó. Primero que todo, muchísimas gracias y saludos a todos y todas. Déjenme decirles la enorme alegría que me da estar acá, porque acá hay muchos de los locos que allá lejos de hace tiempo, cuando nos decían que esta ley no era posible, creyeron y militaron esta ley. Y cuando digo de eso, hablo de Agustín Rossi, prometí no contar sus anécdotas vergonzantes en público, pero las tiene. Y también de gente que hemos conocido en el transcurso de esta pelea, como Florencia, que también lejos de hace tiempo, puso la Facultad de La Plata a discutir una ley que entonces era apenas un proyecto, apenas una utopía. Y mucho tiempo después la vimos dando amparo a una ciudad de La Plata absolutamente inundada. Eso es la mini. Esa es la. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, porque lo estaba tragando de una manera. Esa es la militancia que ha hecho posible no solo proyectos como el Servicio de Comunicación Audiovisual, ha hecho posible estos 10 años que comenzaron en el 2013. Y
militancia y después de tanto tiempo de sueños y de trabajo. Respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, estamos parados en un minuto cero que ha demorado no 4 años, ha demorado 30 años. Hace apenas unos días encontramos documentos de la última dictadura militar, en la cual denuncian claramente que el plan económico de la dictadura incluía la sociedad con grupos civiles, entre ellos los grupos mediáticos. No se terminó cuando volvió la democracia. Encontró la manera de travestirse y seguir poniendo un imperialismo económico que necesitaba el terror y que solo podía terminar con el terror. Cuando lees los argumentos de quienes sacaron en 1980 una ley de radiodifusión y qué creían y para qué creían que servían los medios, entendés por qué en el 2001, que era la síntesis del espanto final de ese terrorismo económico, por qué en el 2001 alguien trató de usar esa ley para que todos los argentinos no viéramos a los caballos avanzando sobre las madres, nuestras madres, nuestras madres. Porque esa es la ley que teníamos, una ley que habíamos heredado de la dictadura y que todos los que dicen que defienden la libertad de expresión estaban muy cómodos con una ley que consideraba la información apenas una lata de sardinas, apenas una mercancía. Tal vez la frase que mejor lo muestra es lo que dijo aquel gerente del TIC cuando le preguntan sobre el programa de fútbol para todos. Para los grandes grupos no hay nada más democrático que el que quiera ver fútbol pague. Nosotros no creemos que la información sea una mercancía. Nosotros creemos que la información es por sobre todas las cosas un derecho que nos ayuda a construir nuestra historia. Y en este cambio de paradigma de la información como mercancía, la información como derecho, la que pone al Estado en otro lugar. En el lugar de garante de este derecho, en el lugar de quien le vamos a exigir que nos dé voz. ¿Y ante quién? ¿Por qué le tenemos que exigir al Estado que nos dé voz? Porque tenemos un país con concentración mediática. Es decir, donde hay medios en manos de pocas personas. Y donde hay concentración mediática significa que alguien, un grupo, se apropió de las voces que nos corresponden al conjunto. Para que haya concentración mediática, para que algunos puedan hablar muy fuerte, muchos nos tenemos que callar. Y eso tenemos que tenerlo claro. Estamos dando la pelea por poder decir lo que soñamos, lo que pensamos, lo que queremos. La ley establece un enorme cambio de paradigma porque le da la obligación al Estado de defender y garantizar nuestro ejercicio de la libertad de expresión. Libertad de expresión que en su faz colectiva, no solo individual, es el derecho de todos y todas a decir, el derecho de todos y todas a investigar, y un derecho colectivo, además de saber que hay un enorme debate público, que no haya verdades únicas, que nadie diga que tal está bien o que aquello está mal, y que no tengamos la posibilidad de decir pienso distinto. Porque las verdades únicas establecen las estrategias de las políticas únicas. Si hay una sola verdad, entonces la gobernabilidad es la única política posible. Si hay una sola verdad, entonces declaramos estado de sitio porque el país está en crisis. Cuando hay muchas verdades, lo que hay es la posibilidad de una reflexión democrática. Y esta ley es fruto de esa reflexión democrática. No llegamos a esta ley porque sí, llegamos a esta ley porque hubo gente como Paco Londo, llegamos a esta ley porque hubo gente como Ricardo Alfonsín, llegamos a esta ley. Llegamos a esta ley porque en el 2003 hubo alguien que decidió que la política dejaba de ser la gerencia de los grandes poderes. Hubo alguien que frente a un montón de gente muy poderosa que le decía a los políticos que venía a ofrecerles un sueldo, vino y me ofreció un sueldo.
respuestas que nosotros necesitamos hacer. Y en ese marco aparece una ley que tal vez empezó a escribirse el primer día después que volvió la democracia, que llevó 30 años, hay 42 proyectos de ley. ¿Saben lo que había en vez de proyectos de ley? Había una suerte de premisas, de consignas, que decían nadie resiste 19 etapas de un diario, o contra los medios no se puede. Y lo que hubo fue la enorme convicción de un montón de gente, porque esta ley no es la ley del gobierno, no es la ley del Estado, sí es la ley de un proyecto político que decidió hacer la ley del pueblo. Y por eso mismo hizo un anteproyecto y lo sometió democráticamente al trabajo de debate de toda la ciudadanía. Muchos de los que estamos acá hemos estado en esta misma ciudad, discutiendo cómo debería redactarse un artículo. No es la ley que surge de un acuerdo oscuro, en una oscura oficina, en un rincón perdido del Estado. Es una ley que surge de un acuerdo democrático de una ciudadanía que decidió recuperar su palabra. Y frente a esto, ¿qué nos encontramos? Acá nosotros nos encontramos el enojo, como supo decir aquel famoso pensador, que cuando se conquistan derechos hay alegría, que son esas plazas maravillosas que vimos con esta ley, esa madrugada hermosa en que la ley fue ley. También es cierto, cuando se conquistan derechos hay alegría, cuando se pierden privilegios hay rencor. Son esos que denotan, que no tienen problema en decirle a nadie puta, yegua. Lo hacen porque han perdido el privilegio de darnos la palabra. Ahora y cuando tuvimos la ley, lo primero que hicieron fue decir que no iba a salir. Hay anécdotas, incluso cuando salieron los Wikileaks, que mientras el pueblo discutía democráticamente la ley, un gerente contaba en la embajada: Mariano está en Tierra del Fuego discutiendo la ley, como si el debate democrático fuera una manera de que las cosas no salieran y una manera de darle profundidad y reflexión. Apenas ustedes se acuerdan de esa imagen patética en diputados, cuando la oposición abandonó el espacio de debate público por excelencia de la democracia, que es el Congreso, y se fue a los canales de televisión. ¿Cuánta gente que votó hubiese querido ver a sus representantes, con quienes nosotros no pensamos igual, defendiendo otras ideas y no haciendo el vacío, no regalando la palabra a quienes se la habían apropiado, también a ellos, que son cautivos de ese sistema? Cuando fracasaron en el poder legislativo, se fueron a los otros poderes del Estado. Y ahí descubrimos que todos somos iguales ante la justicia, pero algunos más iguales que otros. Descubrimos que hay jueces que tienen una extraordinaria sensibilidad para el clamor del poderoso y una indiferencia absoluta frente a la voz del que no tiene voz. Eso también lo descubrimos a 30 años de la democracia. Pero finalmente vino el respeto, vino el equilibrio, vino la posibilidad de dejar de discutir eslóganes. Cuando llegamos a esa audiencia, hacía 4 años que nos decían que un canal iba a desaparecer. Descubrimos hoy que ningún canal va a desaparecer y también descubrimos que hay nuevos canales. Pero ¿qué es lo que pasó en la audiencia? En la audiencia vinieron los argumentos. Porque durante 4 años hubo una placa roja que decía que esta ley alteraba la libertad de expresión. Y cuando le preguntaron a los grupos monopólicos cómo altera la libertad de expresión, trajeron a discutir derechos a un contador y en vez de libertad de expresión nos trajeron un balance comercial. Eso no es libertad.
de todos por recuperar la voz de todos. Pero esto también nos impone una obligación. Ahora tenemos que aprender la obligación de que donde hay libertad de expresión vamos a escuchar cosas que nos molestan, cosas que no nos gustan, cosas que tocan en nuestros propios prejuicios.